dando un gran impulso, ¿no? Bueno, como gas industrial. Y la importancia es que el mercado global muestra tendencia a que los procesos industriales justamente que están teniendo un cambio o una dirección al campo más sustentable, pues son los que se están viendo principalmente beneficiados o pues con tendencia a que crezcan, como es el hidrógeno, pues en la cuestión de que el hidrógeno se produzca de la manera más sustentable posible. Y respecto de eso, México tiene un gran marco de oportunidad para producir hidrógeno por vías sustentables, porque pues sabemos que México tiene mucha potencia en el campo de las energías limpias, como puede ser eólica o solar, ¿no? Entonces, básicamente, pues, si el futuro nos dice que va a haber mayor incremento de la producción de hidrógeno por vías limpias, yo creo que todos los proyectos que se hagan en México tienen que salir justamente, pues, por las personas que hoy en día se están preparando para llevar a cabo esos proyectos venideros, ¿no? Entonces, es muy importante que nos vayamos, pues, alineando a qué hay y qué va a haber en el futuro respecto de esta área. ¿No? Y para empezar, quisiera agradecer también a Israel Hurtado, que ya se encuentra presente. Él es presidente de la asociación y actualmente funge como secretario general de la Alianza de la Acción del Hidrógeno Limpio en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por favor, Israel, si nos regala unas palabras para dar inicio al comité. Muchas gracias, Karen. No sé si me escuchan bien. Eh, Sí, se escucha muy bien. Perfecto, excelente. Pues muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la participación de todos y todas los que están aquí eh, conectados. Por ahí vi a Alex Brown. Muchas gracias, bienvenido Alex. Y bueno, no puedo mencionar a todos, ¿no? Pero bienvenidos y bienvenidas. Y por otro lado, agradecerle a Karen Villalba, que como bien lo mencionó, actualmente ella colabora en Grupo México. Grupo México es una empresa asociada o miembro de la asociación y que ella haya aceptado coordinar este comité. Déjenme decirles un poco rápidamente también ¿por qué hicimos esto? Ya lo comentó ella, pero yo, por ejemplo, cuando voy a dar, que me invitan a platicar y a dar plática, bueno, a conferencias a diferentes universidades, al Politécnico, he ido al Poli, al TEC, a la UNAM, en fin, a diferentes instituciones académicas y de investigación, noto un interés y entusiasmo por los jóvenes, ¿no? En esta materia. Y como yo siempre digo, ahora las nuevas generaciones, los estudiantes, pues ya traen más incorporado el chip ambiental y el chip, sobre todo, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y aunque el hidrógeno, como yo siempre digo, es un tema viejo nuevo, es viejo porque desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno, es nuevo por el tema del hidrógeno limpio, ¿no? Y las diferentes tecnologías relacionadas con este. Eh, entonces, consideramos que era importante incentivar la participación de los jóvenes, incentivar la participación de los estudiantes, involucrarlos más y además hacer este vínculo entre las empresas y los jóvenes y los estudiantes, ¿no? Por eso consideramos también importante darle su propio espacio a este comité y esperamos que pronto tengamos también un trabajo ahí en este comité, tal vez papers, tal vez algún otro tipo de generación de contenido de valor, creo que va a ser muy importante, pero también que se involucren y que haya esta conexión con las empresas, ¿no? Creo que es un ganar-ganar para todos. Y yo, pues, nuevamente agradecerle a Karen que haya aceptado coordinar estos trabajos de este comité. Y me da mucho gusto también darle la bienvenida a Karen Valencia, ella que está en el Instituto de Investigaciones de Materiales, a la doctora Valencia, que nos haya aceptado dar una plática el día de hoy. Y pues creo que un lanzamiento de lujo, ¿no? Con esta ponente el día de hoy. Eh, y pues básicamente eso es lo que yo quería comentar. Nuevamente, muchas gracias por su participación el día de hoy.
Ok, muchas gracias, Israel. Con eso podemos dar como clausurada la bienvenida y pues, sí, el lanzamiento, ¿no? Sobre todo a la parte del comité y las ideas que tiene, ¿no? Pues tanto ahorita, cómo se desarrolló y las cosas que pretende hacer, ¿no? En un futuro. Gracias por sus palabras, Israel. Y bueno, lamentablemente me comentó la doctora Valencia que no podrá asistir a la reunión porque tuvo un incidente en la carretera y pues por ahora no podrá darnos ese placer, ¿no? De poder escucharla un rato. Pero bueno, ella más que nada, la doctora Valencia, ella actualmente está investigando, bueno, es investigadora en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Ella también es presentadora del podcast sobre ciencia y otros business. Y bueno, o sea, creo que hubiera estado genial que hubiera participado porque ella tiene mucha experiencia en este campo de ciencia e ingeniería de materiales, pero pues si no se puede ahorita, yo creo que para la próxima vez que podamos tener otro webinar, estaría genial, ¿no? Que pudiera prestarnos un poco de su tiempo. Pero bueno, este, pasemos más que nada a ver cuáles son los principales usos del hidrógeno como gas industrial, ¿no? Como dice Israel, el hidrógeno como gas industrial no es algo nuevo, ¿no? No es algo reciente. Ya tiene mucho tiempo en la industria, es algo que se usa todos los días por nosotros de manera indirecta, no sabemos. Sin embargo, últimamente, bueno, se utiliza en la refinería, en la industria química, principalmente en la producción del amoníaco y el metanol, en la siderurgia, entre otros campos, claro, ¿no? Pero como les comento, últimamente ha tomado más relevancia debido a los nuevos usos que se le está tratando de dar desde el transporte, ¿no? Ya ven esos que quieren hacer, bueno, no quieren, ya hay muchos coches en el mercado que funcionan, pues con hidrógeno, ¿no? Como combustible y de todas las escalas, ¿no? O sea, vehículos, buses, sí, no sé, también barcos, me parece. Entonces, más que nada, creo que de ahí viene la relevancia o el boom que ha estado dando últimamente el hidrógeno, ¿no? Como gas industrial, o sea, básicamente. Entonces, vamos a hablar un poco, sin dar grandes detalles, para introducirnos, es cómo se utiliza el hidrógeno en la industria. Principalmente en la refinería, pues se utilizan para el hidrotratamiento, el hidrocraqueo. En el hidrotratamiento, el hidrógeno se alimenta este proceso para eliminar impurezas como azufre, nitrógeno y metales de las fracciones de petróleo, lo que nos da combustibles más limpios, como diésel y gasolina, y materias primas de alta calidad. En la parte del hidrocraqueo rompe moléculas de hidrocarburos de cadena larga en moléculas más cortas, lo cual nos da combustible de aviación y el gasóleo principalmente. Ahora, Pues, si hablamos de la parte de la industria química, pues como comentamos hace rato, tiene mucha presencia en la producción del amoníaco y el metanol. Y bueno, ya el amoníaco se utiliza para hacer fertilizantes, carbonato de sodio, explosivos, fibras sintéticas, purificación de agua, ¿no? Y entre otros más temas que se le puede dar como uso, ¿no? Y el metanol, pues es un disolvente versátil, funciona como materia prima para hacer plásticos en la industria de la pintura, de la farmacéutica y también es combustible ecológico. El hidrógeno también se utiliza para producir acero, porque es un agente reductor y entonces pues elimina residuos de óxido o aceites de laminación, lo cual nos da metales más limpios, mejorando la ductilidad y conformabilidad del acero. Y entre esos nuevos usos es que bueno, son los coches de hidrógeno, ¿no? Que son los vehículos que utilizan este gas con un motor eléctrico que recibe la energía desde una pila de combustible. Y lo bueno, o pues lo que está marcando ahorita la tendencia de esta tecnología es que pues lo único que produce es vapor de agua, ¿no? Entonces, en este marco en que nosotros estamos presentes, no solamente pues sí, en el 2026 digamos. Estamos enfocándonos principalmente a tener comportamientos en la industria y nuestro consumo más sustentables, ¿no? Creo que es por eso básicamente que es la importancia del hidrógeno también como en la movilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué comentamos?
a grandes rasgos estas áreas donde se genera, no, perdón, donde se consume el hidrógeno. Pues básicamente porque el hidrógeno, al final de cuentas, está presente en muchas partes de nuestra vida, aunque no lo veamos, ¿no? O sea, está directamente, indirectamente ahí. Por ejemplo, los principales sectores de la demanda, ya lo vimos, refinería y amoníaco. En total, para el 2023, según la Agencia Internacional de Energía, se consumieron 97 megatoneladas, ¿no? En 2023 de hidrógeno. Bien, como vemos aquí la información que se nos presenta viene desde el 2019, 2020, 21, 22, aquí está el 23, que hace referencia a la tablita que está por acá. Pero si nos damos cuenta, no es hasta el 2022, 2023 que apenas empieza a verse que hay este consumo por parte de los nuevos usos de hidrógeno, ¿no? O sea, no sé, se alcanza a ver ahí una rayita azul oscura. Y para el 2030 es que se pretende, o bueno, se especula que los nuevos usos, vamos a decirlo así, como la movilidad utilizando hidrógeno, llegue a alcanzar incluso el consumo de casi 50 megatoneladas de hidrógeno, ¿no? O sea, estamos diciendo que el hidrógeno como clave en en el proceso de los cambios de sustentabilidad, pues va a tener mucho que ver, ¿no? O sea, tiene gran importancia. Y siguiendo las condiciones del ejemplo que les di anteriormente, para el 2023, las regiones en el mundo que más consumen, que consumieron el hidrógeno, es China, prioritariamente, Norteamérica con un 16%, Medio Oriente, la India, Europa y el resto del mundo, ¿no? Obviamente, pues siguen habiendo proyectos que se están desarrollando, algunos están todavía en análisis económico para ver qué tan factible es, pero al menos, pues el hidrógeno seguimos viendo que es consumido, ¿no? O sea, en gran parte. Y bueno, las mayores fuentes para producir hidrógeno o que producen hidrógeno indirectamente es por combustibles fósiles sin captura, utilización y almacenamiento de carbono. De estas 97 megatoneladas que se produjeron en el 2023, 81 megatoneladas fueron producidas principalmente por el reformado del gas natural. Cuando sucede este proceso, bueno, cuando se lleva a cabo este proceso, se liberan gases. Entre el hidrógeno también, pues, se libera dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Obviamente esto es muy contaminante y por lo tanto se trata de que este dióxido se capture, pero usualmente pues, la industria no lo hace así, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, no lo hace, no lo captura y finalmente la parte donde podríamos decir que el reformado del gas natural, si hay una captura del dióxido de carbono, son muy pocas industrias quienes lo hacen y solamente de esas industrias se recupera 0,5 megatoneladas de hidrógeno, ¿no? O sea, casi no es nada, si podemos ver en estas líneas. Igual, el hidrógeno se produce como producto secundario. Esto principalmente en refinerías e industria petroquímica. Pues son como 15 megatoneladas, ¿no? De hidrógeno. Y como electrólisis, pues ahorita hablamos un poco más de la electrólisis. Por electrólisis solamente se generan 0,1 ¿Este qué le vamos a megatoneladas, poner? ¿no? De hidrógeno, o Aparte. sea, casi nada. Y en bioenergía, pues que es mediante la gasificación, fermentación y pirólisis Sí, a no, base de luego desechos eso sí. orgánicos, Pero no se ya no le vamos a alcanza la poner nada de texto ni megatonelada. nada. Yo creo que, bueno, ojo, esto es para la parte de... Yo digo que no, es nomás para que ellos entiendan. Si me pudieras ayudar. Ah, no, gracias. Sí, porque, bueno, miren, entonces eso decimos que fue para el 2023, ¿no? Pero para el 2030 se estima que de esos 150 millones casi de megatoneladas que se produzcan de hidrógeno sean pues maneras más sustentables, ¿no? O sea, la electrólisis. Y la electrólisis funciona básicamente usando la electricidad para separar el agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Entonces, básicamente de ahí estaríamos produciendo el hidrógeno, ¿no? Y obviamente esto pretende que sea de la manera más limpia posible. O sea, si puedes consumir no electricidad de la red, ¿no? Común de los
medios comunes de producción de energía, sino por energías renovables, ¿no? O sea, tanto solar, eólica, em, este, pues básicamente, como comentábamos, México tiene gran capacidad para generar hidrógeno, ¿no? Por electrólisis, al menos. Y bueno, actualmente en el país, se tienen 21 proyectos en marcha, ¿no? De producción de centrales de hidrógeno, ¿no? Centrales de producción de hidrógeno, principalmente en la Ciudad de México. Y tristemente, pues la mayoría aún está en desarrollo. Eso significa que, o sea, que no tienen que ser una realidad, ¿no? Muchas veces en el camino, como está la situación de las inversiones, el análisis financiero para ver si, pues, va a rendir económicamente u otras cosas extras, es que muchas veces los planes en desarrollo, pues no llegan a culminar, ¿no? Y al menos ya hay otra planta de generación de hidrógeno, construcción. Y en marcha, sí, ya finalmente hay una que es la que vamos a ver a continuación. Se encuentra en Querétaro. Es la primera planta de hidrógeno verde en México y está, bueno, la intención es que se hizo para una planta que genera, una empresa que genera envases de vidrios para la industria farmacéutica, Gerresheimer. Y pues estuvo el proyecto a base de la empresa Crioinfra, ¿no? Toda la infraestructura, es una empresa que se dedica a gases industriales y se dio inauguración el 8 de octubre del 2025, o sea, no tiene nada, ¿no? Nada de que esté en marcha. Y bueno, promete generar 500 metros cúbicos de hidrógeno al día. Pues eso sería como pues, mediante la electrólisis con agua tratada, que es lo que le da un plus y promete reducir en 100 toneladas por año las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, pues yo creo que es un tema bastante interesante que las empresas poco a poco vayan impulsando justamente, ¿no? La industria, su industria, y que vayan haciendo un hito en empezar y animar a otras empresas a seguir sus pasos, porque finalmente, pues muchas veces es medio complicado, ¿no? Como tener pues ciertos puntos de llegar, no sé, tal vez la meta 2030 tener ciertos puntos de sustentabilidad y no alcanzarlos del todo, ¿no? ¿Qué haces o qué hace tu empresa justo para poder llegar a esos objetivos que tú tienes de disminuir, no sé, ¿no? Por ejemplo, las emisiones que generas de gases de efecto invernadero? Entonces, yo creo que es un muy buen ejemplo que muchas empresas deberían de seguir, continuando, ¿no? Estos proyectos. Y bueno, pues es muy triste que con esto tenga que darle las gracias porque la verdad yo, bueno, más bien habíamos pretendido que la doctora Valencia estuviera presente. Ya Y estoy aquí, ya estoy aquí. sí, ya, qué bueno. Comparto la diferencia por la pantalla. ¿Qué estoy haciendo? Hola, Ok, buenas entonces tardes. le damos la palabra a la doctora Valencia, por favor, para que nos explique un poco más, ¿no? De sus temas de investigación y sobre el hidrógeno. Muy bien, no sé si ya se ve bien mi Sí, diapositiva. se ve bien. Nada más déjenme hacer algo rapidísimo. Momento. Y listo. Ok. Presta con eso. Pero para hacer el cambio. Listo. Disculpen la demora, chicos, pero tuvimos un percance automovilístico, pero ya estoy aquí, sana y salva. Bueno, los quiero platicar un poquito del hidrógeno. Este es un tema que tuvo muchos galardones, por así decirlos, en mi investigación.
que básicamente fue la preparación de dos materiales semiconductores juntos, que por sí solo uno era muy malo, ya les contaré un poquito la historia más adelante, y probamos justamente la evaluación de sus propiedades, pero en producción de hidrógeno. Pero antes de todo esto, quiero platicarles un poquito qué es el hidrógeno y por qué nos gusta tanto. Creo que, bueno, mi compañera Karen ya platicó un poquito sobre el hidrógeno. Voy a dar una embarrada súper rápido e intentar irme lo más rápido posible para ahondar justamente en lo rico de la preparación de los materiales, que es mi área de expertise. Entonces, bueno, el hidrógeno, como sabemos, es una fuente que se le conoce como un vector energético, ¿no? Como tal, él no te provee esa energía, sino acarrea esta energía consigo. Y nos llama mucho la atención por muchas razones. Una de ellas es que es el más abundante en todo el universo. Dos, está anclado a muchas otras cosas, porque aquí en la Tierra no se encuentra pues en forma gaseosa, como que puedas ir y decir, ah, miren, me encontré una fuente de hidrógeno o que se da en algún lado, salga de los árboles, como sabemos, pues eso no es posible, pero sí encontramos que el hidrógeno está anclado a muchas moléculas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la hidracina, no sé si han escuchado la hidracina, pero es el combustible de muchos cohetes y entre otros alcoholes, hidrocarburos, etc. Ahí tenemos un montón de hidrógenos. Bueno, aquí están los hidrocarburos. ¿Y qué otra fuente? Pues el agua, ¿no? H2O. Tenemos muchas fuentes de hidrógeno. Así que el problema no es producir el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno lo podemos producir en la Tierra. Desafortunadamente, las formas en que se produce es el problema, en que se obtiene ese hidrógeno es el problema. Generalmente se obtiene por reformado, ya sea oxidación parcial o el reformado con vapor de agua. Y estos son los porcentajes del hidrógeno que más o menos se obtiene 49, 29% por gasificación, por electrólisis y hay otros métodos. Como pueden ver, por ejemplo, estos de reforma y gasificación tienen anclada una huella de CO2, es decir, de gases de efecto invernadero que ya nos tienen hasta la coronilla y todos los países están poniendo las pilas justamente para intentar hacer a un lado estos tipos de gases de efecto invernadero porque pues, hacen mucho daño, contaminan mucho, calentamiento global y como cascada, ¿no? Lo que ya hemos escuchado. Entonces queremos este CO2 fuera de nuestra ecuación. Así que hay otros. La electrólisis, pues también se puede hacer con una celda solar, anclada a una celda solar. Entonces ahí podemos medio considerarla como green, ¿no? Eh, pero hay otros tipos de procesos, como puede ser fotocatálisis, fermentación, termólisis y nuclear. Pero estos son bien poquitos métodos y se obtiene muy, muy poquitito hidrógeno. Como pueden ver, es cerca del 0,5% de hidrógeno del total que se obtiene. Es muy chiquito. Entonces, ahí es donde a mí me gusta entrar, donde está lo poquito explorado. Entonces, yo me centro en los procesos de fotocatálisis. Más adelante les voy a explicar qué son. Y bueno, ¿cuáles son las razones por qué querramos el hidrógeno? Porque ya queremos quitarnos a los hidrocarburos justamente por este tipo de gases de efecto invernadero y porque son una fuente finita. Podemos utilizarlo en diferentes industrias, ¿no? Y es súper importante porque el hidrógeno contiene una alta energía almacenada en él. Como les decía, es un vector energético y aquí podemos ver más o menos esta tabla donde, por ejemplo, aquí está el gas natural, la gasolina está hasta abajo, luego tenemos el gas natural y luego el hidrógeno que aquí tenemos los bares, es decir, qué tanto está comprimido este hidrógeno en un recipiente, ¿no? En un contenedor a 300 bares o a 700 bares o está en líquido, pero para llegar a líquido requerimos unas temperaturas muy bajitas, así que ese ahorita lo vamos a descartar. Nos fijémonos en estos de aquí, ¿no? La gasolina, si lo vemos por masa, ¿no? Aquí vemos que la gasolina pues nos da 12,36. Esto en negrito que tenemos aquí, ¿no? Mientras el hidrógeno, por ejemplo, el que está acá nos da más o menos 33,59. Es decir, si estamos hablando de véndame un kilo de hidrógeno y véndame un kilo de gasolina, ¿no? Estamos hablando de masas. Bueno, por masa
el hidrógeno nos da una energía 3 veces casi, ¿no? Mayor que la gasolina. Por eso es que es tan importante y podemos considerarlo como que pueda suplir la labor que está haciendo, por ejemplo, el gas natural o que está haciendo la gasolina. Ahora, como les decía, el hidrógeno no es el problema, ¿no? El hidrógeno se puede producir muy bien. La pregunta es, ¿de dónde me lo estás vendiendo? ¿De dónde me lo estás trayendo? ¿De dónde lo estás sacando? Porque tenemos diferentes colores del hidrógeno y eso va a depender cómo va sido su producción y cuál es la huella de CO2 que me está generando producir este hidrógeno. Entonces, en esta tablita tenemos desde el más contaminante, el hidrógeno para mí, que es el más feo, que es el hidrógeno negro. ¿Por qué? Porque genera unas altas emisiones de CO2. Este se produce a partir de combustibles no renovables, ¿no? Por ejemplo, los hidrocarburos. Yo siempre digo, bueno, pues es que es lo mismo. Si tú consumes gasolina y luego consumes hidrógeno, da igual si el hidrógeno es negro. Básicamente el hidrocarburo que ibas a usar para allá lo estás produciendo en reformado para obtener el hidrógeno. Entonces, bueno. Por eso es que no me gusta tanto el hidrógeno negro. Después sigue otro tipo de colores, ¿no? El marrón, hidrógeno gris, que es a partir del gas natural, hidrógeno azul, tenemos el hidrógeno verde. Ahí déjenme mover esto de aquí. Estamos el hidrógeno verde a partir de la electrólisis con fuentes de energía renovables. Como les decía, puede estar anclada a celdas solares o alguna otra fuente de energía verde. También tenemos otros como son el turquesa, ¿no? Que viene de una pirólisis. Tenemos el rosa, que viene de la energía nuclear, ¿no? Y así vamos teniendo diferentes colores del hidrógeno. Y eso es importante porque nos dice de dónde viene este hidrógeno y cuál es la huella de CO2 que nos está dejando. Em, Cuando pensamos que el hidrógeno le falta muchísimo tiempo para posicionarse, como decía Karen también, pues ya hay muchas plantas nuevas que están abriendo, está en Querétaro, que están poniendo soluciones pues a demandas, ¿no? A demandas que hay tanto en la empresa como todos nosotros como seres humanos. Y ya están saliendo muchas cosas que son de uso común, no solo de una empresa. Por ejemplo, Hyundai sacó el Nexo, Toyota el Mirai, y bueno, aquí tenemos otros cuantos que son carros que funcionan a partir del hidrógeno. De hecho, hubo un comercial de uno de ellos, no me acuerdo cuál era, donde, no sé si lo vieron ustedes también, donde se ponían en una como un glamping transparente y había una corredora, una maratonista, pusieron una caminadora y a correr se ha dicho, pero ella tenía una máscara en su cara y estaba conectada directamente al escape y casi que corrió un maratón conectada al escape del carro. Porque el hidrógeno en su combustión únicamente libera vapor de agua, ¿no? Oxígeno y vapor de agua. Entonces, bien que puedes respirar de ahí. Entonces fue un muy buen comercial, lo supieron vender bastante bien, me gustó mucho. Y también en Alemania tienen este tren que funciona a partir de hidrógeno. También ya salieron los calentadores para bañarnos con hidrógeno. Y bueno, creo que uno de los grandes retos del hidrógeno es pues todo esta logística que se necesita para que un país como México, por ejemplo, cambie hacia el hidrógeno. Son muchas cosas, muchos retos que tiene que atravesar, como si ya compro mis cositas de hidrógeno, compro mi carro de hidrógeno y ahora ¿dónde lo cargo? ¿Y de dónde se van a surtir para poder llenar mi tanque? ¿Y va a ser hidrógeno negro o va a ser hidrógeno azul o va a ser hidrógeno verde? ¿No? O sea, falta mucha regulación, nos queda un largo camino. Hay países donde ya tienen sus tomas de hidrógeno, los tubos no pueden ser los mismos que estamos acostumbrados como para la gasolina o este tipo de cosas porque tienen que tener otro tipo de recubrimientos. Entonces, sí es muy importante esta transición que se va a ir dando y hay un área de oportunidad enorme, enorme, enorme para todos los que les llama el hidrógeno, desde almacenamiento, desde películas para que no se escape de las tuberías, desde cómo lo puedo fabricar de una manera más amigable, desde la parte si me gusta la tecnología, cómo
puedo hacer algo que ya ocupamos, pero ahora modificarlo hacia el hidrógeno. Entonces, hay un área de oportunidad muy grande. Mi área de oportunidad la vi en la fotocatálisis, ¿ok? Yo soy física con una maestría y doctorado en ingeniería de materiales y un postdoctorado en ingeniería ambiental. Entonces, soy un poco un híbrido. Y es bueno decirlo porque todo el conocimiento se puede usar en un proyecto porque es multidisciplinario. Entonces, la fotocatálisis, lo voy a explicar a grandes rasgos. Básicamente es un proceso fotoquímico que se basa en la absorción de luz y con esta absorción de luz, esta energía, vamos a llevar a cabo reacciones de oxidación-reducción. Yo me dedico a la síntesis de materiales. Entonces, creamos materiales que estén modificados para que sean más eficientes en la absorción de luz y que sean más eficientes en la producción del hidrógeno. Entonces, suponiendo que aquí tenemos uno de estos materiales que yo sinteticé, que es esta bolita amarilla, y lo irradiamos con luz de tal manera que tenga la capacidad de absorberla, entonces dentro de mi material, esos electrones que estaban muy tranquilos en la banda de valencia se van a excitar, van a tener muchísima energía y van a saltar a la siguiente banda en un estado excitado. Ahí el semiconductor o tiene de dos. O se recombina, es decir, ese electrón que estaba excitado en una banda de arriba porque pegó el salto, se cae a la banda donde estaba originalmente y en esta recombinación que le llamamos libera un poco de calor o migra a a la superficie del semiconductor y ahí es donde se empieza a mezclar, digamos, o a reaccionar con las especies que estén en solución. Estas, este tipo de reacciones le llamamos o bien reducción o bien oxidación. Estas especies van a reaccionar con el medio para crear algo que queramos. En este caso, producir hidrógeno. ¿Ok? Es un proceso bastante fácil, amigable, que incluye muchos pasos, que hay muchas cotas, obviamente, no todos los materiales pueden producir hidrógeno, solo ciertos materiales, nosotros decimos solo los que tengan el potencial, es decir, los que estén acomodados en cierta manera, sus bandas internas, tanto de valencia como de conducción, para que puedan hacer esta transición energética y le puedan dar el golpe ya sea al agua o algún alcohol de poderlo romper y quitarles el hidrógeno. ¿Qué es lo bonito que la fotocatálisis? Bueno, pues ya es un proceso que es conocido, que lo podemos leer. ¿Y cuál es lo bonito de mi investigación o lo que a mí me gusta es modificar los materiales? Por ejemplo, este es material, ustedes que ven aquí como telarañas, como más blanco, es un material que se llama sulfuro de cadmio. Estos materiales son nanométricos. A mí me gusta la nanociencia. Cuando los vemos con un aumento mucho mayor, podemos observar que más o menos tienen un ancho, son unas fibras de ancho de 4 nanómetros a 10 nanómetros máximo. Son muy chiquititos, pero están aglomerados y entonces forman esta tipo como red de telaraña. Y el sulfuro de cadmio es muy activo en hidrógeno. Después tenemos el otro material, no sé si ven aquí que son unas barrotas que tienen aquí unos hoyotes. Este es el nitruro de carbono. C3N4, tres carbonos y cuatro nitrógenos. Él está muerto en hidrógeno, no hace nada en hidrógeno. Y se me ocurrió la maravillosa idea, por sus bandas que tiene, de mezclarlos. Pero me podrían decir, Karen, esa es una tontería, ¿para qué los vas a mezclar si uno es muy malo y el otro es muy bueno? Pues quédate con el bueno. Pues resulta que dependiendo de cómo estén sus bandas de conducción y de valencia, uno, el que es muy malo produciendo, le puede decir al otro, ten toda mi energía, tómala, te la paso y tú haz la chamba. Y nos apoyamos. Y hacemos sinergia. La sinergia es si ustedes pueden cargar 10 kilos y yo 20, esperaríamos que juntos cargáramos 30. Pues resulta que juntos podemos cargar 200, ¿no? Entonces, bueno, esa es la sinergia. Hacemos más juntos que la suma de nosotros separados. Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea, probar si pueden hacer sinergia. Bueno, aquí está el área superficial, es decir, cuánta área tienen mis fotocatalizadores por gramo, que en teoría, entre más área,
se esperaría que fueran mejores, ¿no? Porque los procesos de fotocatálisis son procesos de superficie. Bueno, también tenemos aquí, esta es una gráfica donde nos dice dónde empiezan a absorber nuestros materiales. El nitruro de carbono puede absorber en el visible, por eso es que yo estaba muy interesada. Ustedes pueden ver el nitruro de carbono es este rojito, los rojitos de aquí, son dos diferentes. Uno se llama U1 y otro se llama U2, UH2, perdón. Ellos pueden absorber desde el rojo, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, todo el espectro. Generalmente, sin modificación, absorbería solo en el azul, pero modifiqué el material, creándole algunos, le robé algunos nitrógenos a su estructura, es decir, vacancias de nitrógeno, y entonces logré que absorbiera desde el rojo hasta hasta el ultravioleta. Por otro lado, el sulfuro de cadmio solo absorbe casi la cola del azul. Al final del azul, ultravioleta y ya está, ¿no? El UV, todo el UV. Por eso es la idea que pudiera mezclar estos dos materiales, porque uno es muy bueno absorbiendo todo el espectro visible y el otro no es tan bueno. Pero uno es muy bueno, el que no es tan bueno absorbiendo en el visible es muy bueno haciendo hidrógeno. Entonces, bueno, mezclamos estos materiales. Resulta que los iba a irradiar con una lámpara que fuera de LED. ¿Por qué? Porque no quería gastar mucho en lámparas muy potentes. Y la irradiamos con una lámpara azul de 455 nanómetros y este es el espectro, el que ustedes ven aquí, este azulito. Y como pueden ver, todos los materiales tienen la capacidad de absorberlo. Un poquito algunos ya en la cola, pero todos pueden absorber muy bien esta longitud de onda. Y estos son los resultados. Em, Básicamente, fijémonos en en la parte de abajo, en estas barras. El primer material, el que vemos hasta la izquierda, este es el sulfuro de cadmio, el que era bueno haciendo hidrógeno. Como pueden ver, pues sí produce hidrógeno. Ahora, el nitruro de carbono está muerto, por eso no lo puse aquí, porque no da nada. Si yo los junto, dependiendo del porcentaje, si le pongo al sulfuro de cadmio 10% de nitruro, mejora. Si le pongo un 15%, mejora y llega a mejorar hasta 1.7 veces más. Y después viene un declive. ¿Por qué? Probablemente porque se tapa mucho la superficie y en vez de ayudar, ya empieza a quitar eficiencia. Y después vemos que con el U2 lo mismo pasa. El sulfuro de cadmio produce una cierta cantidad, pero conforme le voy agregando este nitruro de carbono, empieza a crecer hasta el doble. Y eso es muy bueno, porque en teoría no daba nada el nitruro de carbono y lo que hizo fue decirle, ok, yo no soy bueno, pero te paso mis electrones que tenía excitados y te los regalo. Así él va teniendo más electrones que pueda subir a su banda de conducción y después los pase hacia el medio para generar hidrógeno. Entonces hacen una muy buena dupla. Es muy sencillo de generar este nitruro de carbono, sumamente fácil, y tuvimos muy buenos resultados. También teníamos una duda. Oye, Karen, ¿y no será que, o sea, sí será que es porque están bien anclados y están pegados uno con otro y tienen muy buena sinergia, o nada más es porque los pusiste y los agregaste ahí? Pues bueno, hicimos una prueba extra, que es esta que está aquí, por ejemplo, en rojo, donde puse las mismas concentraciones que tendría esta heterunión, la más activa, que está aquí en naranja, y como pueden ver, así, solo de agregar el polvo, pues dio hasta peor, ¿no? Entonces, realmente a la conclusión que llegamos es, durante la síntesis que hicimos, se anclaron muy bien estos dos materiales, estaban hermanados, estaban fusionados, de tal manera que podían pasar sus electrones de un lado a otro. Obviamente, ya que estaban excitados, se podrían pasar de un lado a otro y podían hacer una muy buena dupla para poder generar hidrógeno hasta el doble de lo que harían uno solo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hacemos en mi laboratorio, modificar materiales para que puedan producir o bien hidrógeno
también tenemos otras líneas como degradación de colorantes, degradación de fármacos, con el mismo principio que es la fotocatálisis. Quise platicárselos muy sencillo, muy ameno para no aburrirlos y no asustarlos. Si tienen preguntas, eh, algunas dudas sobre qué hago, qué más se puede decir del hidrógeno, estoy abierta. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. No sé si se escucha. Sí. Sí, ok. Bueno, soy Alexa. Estudié ingeniería en energía en la Universidad de Michoacán y veo un poco de lo que es el hidrógeno. Hace un momento mencionó arreglos. Recuerdo algo así como arreglos en tuberías, algo eh, relacionado a eso. Y yo tengo una duda, y es que si ya existe actualmente alguna tecnología o algún arreglo para evitar lo que es la fractura por hidrógeno enfocada principalmente a ductos, como para transicionar del uso de los ductos en gas natural, pero más enfocado como el hidrógeno. Quisiera saber si usted sabe algo de eso o no es su área o no sabría. Perdón. No te preocupes. Sí, de hecho, o sea, ya hay empresas, ya hay países que obviamente ya tienen este tipo de tecnologías, ¿no? Y ya fabrican cierto tipo de ductos, tubos, lo que sea, con diferentes thin films, películas delgadas como recubrimientos o otras cosas. Sin embargo, pues la investigación todavía sigue, ¿no? O sea, la investigación nunca va a acabar justo para intentar mejorar lo que ya está. O este tipo de procesos que cada país lleva diferente. Uno muy fuerte es Canadá y de hecho incluso a México casi que le dio un mapa de dónde deberían de ir sus ductos, qué tipo de ductos deberían de ser, dónde deberían de estar ciertas centrales como para rellenar pipas, lo que sea, ¿no? Entonces ya hay como casi hasta un mapa que entregó una empresa canadiense. Entonces sí hay la tecnología, pero nunca se deja de investigar. De acuerdo, muchísimas gracias. Yo les abrí el micrófono, pero Karen, creo que la ronda de preguntas sea al final. No estoy muy segura. Ah, no, no, está bien. Digo, ya creo, si usted acabó, pues ya terminaríamos aquí. Sería cuestión de que nada más ellos comenten, que si tienen alguna duda o similar. Sí, aquí están preguntando sobre mi correo. Les voy a dejar aquí por cualquier cosa, se los comparto. Y la grabación, si se registraron al inicio para recibir los datos de Zoom y todo, ahí estaríamos comentándoles más a sus correos. Entonces, pues sí es muy importante que se registren, por favor, para que podamos tener, no sé, futuro contacto con ustedes, ¿no? Sobre los webinars y más cosas. Y no sé, Arturo, si te refieres exactamente a cómo contener el hidrógeno o la energía que generas con hidrógeno. Este, Karen, no sé si tú me dices las preguntas o yo voy leyendo e intento contestar. Ah, no, perdón, es que igual estaba leyéndolo. Es que no entiendo muy bien exactamente, creo que hablaban con la chica que ahorita le preguntó algo, pero bueno, igual aquí le preguntan que qué riesgos hay en la producción de hidrógeno, como incendios, explosiones, contaminación, ¿no? Creo que Jamid le pregunta eso sobre igual, ¿no? Su estado gaseoso o líquido durante y después del proceso de producción.
Creo que En es más cuanto, como los riesgos. sí, en cuanto a los riesgos, pues al ser le voy a poner el nombre, combustible, ¿no? Al ser una fuente que contiene mucha energía en su interior, en ese punto se vuelve un riesgo, al igual que el gas natural, al igual que la gasolina, ¿no? Sí tiene un riesgo extra, digamos, que el hidrógeno, por ejemplo, cuando se prende no se ve, ¿no? Es invisible a nuestros ojos, entonces puede estar la llamarada y tú lo ves como ahorita, ¿no? Puede haber llamas aquí atrás de hidrógeno y no lo voy a ver porque el hidrógeno, cuando se combustiona no tiene color. Entonces, bueno, pero también son como el gas natural, ¿no? Le ponen un, un aroma para que lo podamos detectar, entonces también se pueden hacer ese tipo de cosas. Yo creo que sería como lo más peligroso. Lo mismo, puede causar incendios, ¿no? Al ser un gas es muy volátil, entonces como estas tragedias horribles que hemos visto de gas natural, que no me acuerdo qué fecha pasó, donde al ser un gas se expande y si se prende, pues se expande todo el fuego, ¿no? Ese podría ser como una de las cosas más feas. Pero yo creo que nada de eso debería como detenernos, sino al contrario, ¿no? Incentivarnos a tener mucho más cuidado las medidas. Nosotros, por ejemplo, en laboratorio, obviamente tenemos tanques de hidrógeno y todos ellos tienen el detector, obviamente de fugas, y tienen como una doble válvula y tenemos como todas las medidas necesarias porque pues ya con la tecnología que tenemos se puede ir monitoreando todo eso. La cosa es pues no dar los guantazos cuando ya se esté utilizando en gran escala, justamente para que todo esté funcionando a la perfección y no haya este tipo de incidentes por negligencia ya más como de empresas, porque de que hay la manera de cuidarse, pues hay la manera de evitar todos estos riesgos. Yo creo que sería lo más peligroso. Claro, ¿no? Y sobre todo, como mencionaba, la densidad energética que tiene comparada con la gasolina o así, eso también tiene mucho que ver y dice bastante. Sí, y es importante, yo lo comparé por masa. Pero claro que uno no va a llegar y no va a decir, deme un kilo de hidrógeno. Si Sí. regresamos a la tabla y vemos por volumen, bueno, ahí más o menos ahí se van, ¿no? Que es, al ser un gas, pues va a estar en volumen gaseoso. Entonces vamos a pedir litros, ¿no? Pero sí, contiene mucha energía en su interior, entonces sí puede estar interesante los Sí, riesgos que puede ser, pero todo bastante. se puede evitar. Sí, y bueno, va que Josué nos pregunta, no, nos dice, hola, muy buena presentación, gracias Josué. Tengo una pregunta en relación a la primera planta de hidrógeno verde en México que construyó Croinfra. ¿Qué uso se le está dando al hidrógeno? Por otra parte, existe la posibilidad de utilizar el hidrógeno combustible como combustible en calderas u hornos industriales. Pues me parece que el principal uso que se le está dando con el proyecto que hizo Crioinfra es como combustible, justamente. O sea, ¿cómo podría decirse? O sea, lo queman de alguna manera, ¿no? Para producir energía. Y también, pues, sí, o sea, sí existe la posibilidad de utilizar el hidrógeno combustible en calderas u hornos industriales. De hecho, me parece que ahorita hay una gran tendencia o investigación a invertir más en procesos justo, ¿no? Que en la industria utilizan grandes cantidades para hacer para hacer reacciones y pues, necesitan calor, obviamente, y en las calderas u hornos, pues utilizan aire, ¿no? Y combustibles fósiles generando CO2, pero ahorita la tendencia es justo utilizar hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, parece que ahorita está la parte de metales verdes, que para este proceso donde se meten a hornos y le hacen atmósfera, ¿no? En hidrógeno, nitrógeno pues que solamente igual sea puro hidrógeno para que lo que se esté generando solamente sea vapor de agua, ¿no? Entonces, pues creo que lo importante, o bueno, lo que hemos visto como a conclusión del día de hoy es que el hidrógeno, pues tanto en la parte industrial como en la parte de la investigación, o sea, tiene mucho que dar, ¿no? Yo creo que muchos de las personas, como comentan por acá, tienen mucha relación, ¿no? O sea, tanto de la investigación como en la parte industrial.
Y yo creo que es muy importante que, o sea, justamente veamos tanto la parte a nivel como laboratorio de investigación de las propiedades más físico-químicas que tiene el hidrógeno, pero también cómo esta parte del nivel laboratorio se escala y se puede hacer a nivel industrial, ¿no? Justamente yo creo que es todo lo que, los beneficios que tiene el hidrógeno. Es- nos dice Gladys que si el comité tendría enfoque solo en áreas científicas de investigación, también se interesaría en áreas. Yo creo que estaría bien que el comité siguiera teniendo estas tendencias de ver la parte de investigación que se está haciendo ahorita, porque justo si resulta económicamente factible, pues lo que sucede en laboratorio se lleva a la industria, ¿no? Entonces creo que esta parte de laboratorio estaría bien. También qué sucede en la industria, y igual, ¿no? O sea, tanto la parte legislativa, económica. Yo creo que justo también, o sea, que ustedes, si me permite compartir tantito la pantalla, doctora, por favor. Sí, déjame. Gracias. Muchas Ay, gracias. permíteme. Bueno, entonces yo creo que la idea es que igual ustedes nos dejen saber qué les gustaría, ¿no? O sea, también ir escuchando y viendo y pues igual si pudieran ayudarnos aquí, respondiendo a esta pequeña encuesta, máximo 2 minutos, para saber qué les pareció, ¿no? También. Igual Jennifer Tamayo le pregunta, doctora, si hay alguna parte del mundo en donde se usa industrialmente la fotocatálisis para generar hidrógeno. Sí, hay, bueno, sobre todo en Europa, hay un proyecto que se llama Helios, Helios, me parece, que utilizan fotocatálisis para producción de hidrógeno. Como Rogelio, ya nos habíamos limpiado, ¿no? Ya salimos a buscarlo ya. Creo que alguien Mm, tiene un micrófono abierto. sí. Mm, Entonces sí hay algunas empresas o sea, ya que se están llevando a cabo para producir hidrógeno. Y bueno, también creo que en España hay como algunos que se llama la primera ola, que era sobre sentarse y hablar para aplicar ya la fotocatálisis. O sea, la verdad es que la fotocatálisis todavía está en pañales, es una bebé, pero ya están poniendo atención en las empresas. Y bueno, Ilios para mí es como la más representativa. ujú, ok, gracias, doctora. Sí. Igual Samuel Monterrosas nos pregunta que qué tan viable es el uso del hidrógeno como vector energético en sistemas de generación eléctrica existentes, por ejemplo, mediante mezclas H2 gas. Pues me parece que ya hay varios proyectos así que justamente utilizan la mezcla. Y también, por ejemplo, cuando veamos de la parte de la refinería, pues se produce hidrógeno, ¿no? Luego ese hidrógeno, si lo capturan, lo pueden volver a introducir en la reacción, ¿no? Del proceso industrial. Lo que pasa es que luego el problema hay mucho limitante en que, pues, por ejemplo, si ya tú hiciste tu industria cuando no existía nada como del tema de sustentabilidad y esas preocupaciones, pues tú haces tu industria de una manera, ¿no? El desarrollo y todo. Eso es una gran inversión, ¿no? Pero con el tiempo que empiezan a salir estos procesos, como, bueno, ahora vamos a recuperar el hidrógeno y lo vamos a volver a alimentar, pues es una inversión extra, ¿no? O sea, tener que modificar ciertas partes de cómo está tu industria para volver o sea, pues ser sustentable y aparte justo, ¿no? Volver a recuperar ese hidrógeno y alimentarlo. Pero sí, existen actualmente ese tipo de procesos, se les llama mix. Mm. Igual, doctora, nos preguntan que qué ventaja tiene la fotocatálisis contra la electrólisis. Bueno, en cuanto a la producción, todas las desventajas. La verdad es que la electrólisis produce mucho más hidrógeno ahorita que la fotocatálisis. El único problema por el cual seguimos picando piedra con la fotocatálisis es que tú puedes solo tener, por ejemplo, tu material y exponerlo
a la luz solar directamente. Ya no necesitarías, como la electrólisis, tener ese golpe energético, esa corriente eléctrica para separar las moléculas, sino la misma corriente se genera en el material gracias al sol, ¿no? Creo que eso te quita, por ejemplo, el tener que estar conectado a una fuente energética o tener que estar conectado a un panel solar, lo cual podría incluso hacerlo hasta un poco más barato, y aprovechar pues la luz solar, ¿no? Hay, por ejemplo, cuando no hay luz solar, que me han preguntado, ay, pero no siempre hay luz solar, ¿no? Hay una parte del día en que no tenemos, bueno, hay otro proceso que se llama Fenton, que básicamente es un poco parecido a la fotocatálisis, reacciones de óxido-reducción, pero sin luz. Entonces hay materiales que hacen fotocatálisis y hacen Fenton. Tienen la dualidad de hacer ambos, entonces mientras a lo mejor se va la luz, empiezan a hacer el Fenton y cuando vuelve la luz, hacemos fotocatálisis. Entonces hay formas como de tomar esta energía del sol directamente. Para mí sería una de las principales ventajas. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios y pues todas sus palabras de apoyo. Creo que fue una buena primera sesión, fue bastante productiva y pues obviamente mejorar, ¿no? O sea, también sus comentarios nos darían mucho por dónde empezar, saber qué quieren ver en futuro, porque justamente, ¿no? O sea, nosotros nos tratamos de acercar a ustedes en los interesados. Entonces, por favor, si nos dejan sí, pues sí, sus comentarios, dónde creen que pudiéramos seguir la continuación del webinar, no sé, eso estaría muy bien y nos ayudaría bastante.